Sintonizas Radio Fátima. Konnichiwa y bienvenidos todos al Rincón del Anime. Mi nombre es Lucía y está aquí conmigo mi compañero Nicolás. Nico para los amigos. Hola Lucía. A ver. Según pone en este guión, tenemos que hablar sobre cómo se hizo popular la cultura japonesa. No sé si es buena idea eso. ¿Por qué lo dices? ¿No lo sabes? Pues porque la historia del manga, el anime y todo lo relacionado con la cultura japonesa es súper polémica. A ver, me he estado informando en miles de sitios. Y tienes toda la razón, Lucía. ¡Qué locura! Cada uno cuenta una cosa totalmente distinta. Te lo he dicho, que es una locura, que nadie tiene muy claro cómo ocurrió. Pero bueno, vamos a intentarlo. El manga es la fusión de dos cosas principalmente, los orígenes de toda la cultura japonesa. Empiezan más o menos entre el siglo IX y el siglo XI, pero no está muy claro. Más o menos, por ahí dicen, aunque no queda mucho de aquella época, fueron los monjes los que hacían lo que se conoce como arte gráfico. Que eran ilustraciones similares a los pósteres de hoy en día o a los cuadros occidentales. Representaban mayoritariamente paisajes, samuráis o gente importante del imperio. Yo no podría haberlo dicho mejor. Gracias. Bueno, y la otra rama del origen del manga fueron las personas llegadas de Occidente, los cuales importaron las denominadas historietas de sus países de origen. Y la fusión del arte japonés con las historietas occidentales a largo plazo creó lo que hoy en día se conoce como el manga. En efecto, luego se han encontrado algunos de los primeros mangas que al principio, curiosamente, tenían más popularidad entre los extranjeros que los nipones. Aunque al día de hoy sigue pasando, muchos de los mangas más famosos salían al principio en las revistas japonesas, y una vez ya eran populares entre la gente, los lanzaban ya en tomos independientes. Es el caso de Dragon Ball, el cual salió de la famosa revista Shonen Jump. Así es. Ahora vamos a contar el origen del anime, ya que después de eso, la influencia de Occidente también fue la que creó el anime. De hecho, el anime tiene como origen en Disney. El caso es que a los japoneses les gustaban mucho las películas americanas. Y después de la Segunda Guerra Mundial, el país estaba devastado. Así que la gente intentó crear un medio de entretenimiento para que la gente olvidara un poco más sus penurias. Así que intentaron comprar material cinematográfico, cosa que no era nada fácil, ya que a Japón no llegaba ese tipo de tecnología. Además que era una época de posguerra, y todos sabemos que Japón no estuvo en el mismo bando que Estados Unidos, por lo que no eran muy amigos que se dijese. Sí, y eso no es bueno para alguien que busca tecnología estadounidense, pero el caso es que algunos consiguieron algunas cámaras, no demasiado buenas. De hecho, los primeros cortometrajes que han perdurado duran apenas 4 segundos. Aunque con los años se comenzaron a hacer largometrajes, los cuales comenzaron a ser muy populares entre su público, incluso a nivel internacional. La explosión del anime comenzó en los 80, ya que en esa época empezaron a producir y transmitir muchos de los animes que habían sido populares en Japón. Pues sí, y ahí empezaron algunos de los más famosos, como Saint Seiya, Dragon Ball, Sailor Moon o Doraemon. Y fue también en esta década la que empezó el boom de los videojuegos en Japón. Primero con Nintendo, que al principio hacían juegos de cartas, y más adelante con la primera PlayStation. Y a día de hoy, muchos de los mejores y más conocidos videojuegos de la historia se originaron en Japón, como es el caso de la saga de Legend of Zelda, Super Mario, Nier, Persona, Pokémon, Dark Souls, Monster Hunter, Yakuza, Metal Gear Solid, Final Fantasy... Sí, vamos, que la lista es eterna. Pues prácticamente y en conjunto todas esas cosas provocaron que Japón pasase a ser un gigante del entretenimiento junto a Estados Unidos. Pues sí, por eso a día de hoy hay gente alrededor de todo el globo que ama el arte nipón. Nosotros entre ellos. Totalmente de acuerdo. Oye, pues al final hemos podido resumirlo bien, ¿no crees? Pues claro, si lo piensas bien, no es tan difícil. Bueno, pues esto es todo por hoy. Si os ha gustado, no olvidéis suscribiros y dejarle un me gusta. Y muchas gracias a nuestro productor Javier Blasco y a nuestro redactor jefe Daniel Lavado. Y muchas gracias a vosotros también. Que paséis un buen día. Adiós. 1, 2, 3. Radio Fátima.